Buenos días de nuevo. Bueno, pues estaba diciendo en la entrada anterior, la terminé diciendo que cuando uno contempla las sociedades modernas con su pléyade de servicios, tanto sociales como privados, parece imposible que hayamos podido alcanzar tales niveles de riqueza y tales niveles de pobreza en gran parte del mundo, que puede haber tanta diferencia entre los hermanos en la humanidad. Parece mentira. Un tema relativamente menor, como el crash de la bolsa de Nueva York el 24 de octubre del 29, el llamado Jueves Negro de Wall Street, que simplemente se inició por un desacostumbrado exceso de la oferta, aun cuando las causas profundas pudieran ser el exceso de capacidad productiva frente a la demanda existente, trajo consigo la miseria generalizada en el mundo, la caída de los gobiernos en todos los países, en todo el mundo, la polarización de las masas en extremismos ideológicos, en un lado socialismo y comunismo y en el otro el fascismo y el nazismo, sin olvidar que estos últimos se definían también como nacionalsocialistas. Tanto el fascismo como el nazismo, en su origen es el socialismo. Propició revoluciones sangrientas, costó millones de vidas humanas y finalmente provocó, o al menos fue una de sus principales causas y su origen, la Segunda Guerra Mundial con el pago otra vez de millones de vidas humanas, casi 100 millones de víctimas. La inseguridad produce pobreza y la pobreza produce inseguridad, infernal círculo vicioso donde se mueven sin esperanza muchas sociedades, donde las únicas plantas que parecen florecer son las de las ignorancias diversas, que a su vez alimentan los fanatismos y las intolerancias, la esperanza solo en mágicas soluciones, tal vez en otra vida sobrenatural, mientras estos negativos fenómenos se alimentan los unos a los otros, conduciendo a su sociedad hacia la injusticia y el caos, revoluciones y muertes, convulsiones sociales, desolador fondo del precario escenario que compartimos todas las sociedades humanas. Todas estas tensiones están siempre en todas las sociedades humanas y depende el desarrollo y más o menos, en fin, el bienestar de esas sociedades que no desemboquen en escenarios de desequilibrio sangrientos. Los enemigos del actual sistema económico deben saber cuál es el valor de su apuesta, que algunos quieren realizar, pero que pagaremos todos. En el actual estado interdependiente de la economía mundial, un colapso económico catastrófico puede hacernos retroceder siglos en nuestra evolución social y cultural y costarnos el 40% de nuestra población, ya que grandes áreas de la población son únicamente posibles con la actual configuración de producción e intercambio de bienes y servicios a escala universal en valores básicos como la vida, como el agua, alimentos, medicinas, educación, energía, de manera que cuando se proponen cuestionamientos totales en los temas económicos, toda prudencia es poca. Toda prudencia es poca. En los temas económicos que nos sustentan a todos, mucha precaución. Comillas. El mercado, tan perverso como quiera verlo la izquierda, pero tan inevitable como acredita el fracaso de todas las ideologías que nacieron para negarle, conlleva el premio de un beneficio que se legitima y compensa con la posibilidad del fracaso total. Si en un sospechoso paternalismo público el riesgo desaparece incluso como hipótesis, estaremos hablando de otra cosa. Carrascal, estaríamos hablando de otra cosa. Si la actividad privada es para obtener beneficios, pero cuando hay pérdidas lo tenemos que pagar entre todos, no estamos hablando de capitalismo, estamos hablando de otra cosa. Lo que sucede es que con el moderno capitalismo se han privatizado los beneficios como siempre se intenta y se consigue socializar las pérdidas, sobre todo para aquellos grandes consorcios que pueden considerarse como sistémicos. Los seres humanos tendemos a olvidar los temas sencillos que finalmente siempre resultan básicos. Cuando alguien pretende hacer una reforma en la distribución de su casa, siempre debe tener presente no atentar impremeditadamente contra los pilares, ya que se puede encontrar con toda la casa sobre su cabeza. Los grados de civilidad de las sociedades modernas deben mucho al pensamiento moral y filosófico, al desarrollo social y político, pero deben también mucho más a los sistemas propiciadores de riqueza que han permitido y soportado la posibilidad del pensamiento y del orden social. Tendemos a olvidar que solo un frágil cristal nos separa de la pobreza, de la ignorancia y del caos social. Y tendemos a olvidar que en los desórdenes sociales siempre esperan agazapados los fanatismos, las violencias, las injusticias y los totalitarismos.
el retroceso de la civilización, en suma. Véase el difícil cambio ruso, estoy hablando, obviamente, que esto lo escribí hace 20 años, o 15, 18, en fin, cuando fuese, que está resultando un horror para una gran parte de su sociedad. Masacrados con el comunismo, masacrados con el cambio hacia el capitalismo ultraliberal, propiciados por unos despiadados, FMI y Banco Mundial, que han amparado todos los abusos cometidos con el objetivo de la estabilidad financiera, como en tantos otros países dentro de la locura economicista donde estamos instalados. Así como una nueva clase de oligarcas, una nueva nomenclatura proveniente del antiguo aparato soviético, que han privatizado en su único beneficio gran parte de la economía y de los recursos del país. Es utopía de gran generosidad, propia de los gustos por los absolutos del alma rusa, pero totalmente irresponsable el cambio de sistema económico, político, social y fragmentación territorial todo a la vez, partiendo de una economía social y territorial totalmente integrada y centralizada. No es un empeño difícil, es virtualmente imposible. Ha sido y es una auténtica locura en sí misma. Por cualquier camino es tremendamente costoso. Por elegido es el viaje de los horrores, que les costará mucho tiempo y muchos inasumibles sacrificios recorrerlo hasta la normalización, que finalmente conseguirán mediante un pago tremendo en dolor y vidas humanas, a pesar del enorme trasvase crediticio que reciben, la alta preparación de su población, la altísima preparación de su población, la enormidad de sus territorios y recursos naturales y de la esperanza que todos compartimos en que puedan incorporarse de pleno derecho al lugar que corresponde a esta gran nación que geográficamente ocupa un sexto de las tierras emergidas del globo terráqueo. Un sexto de la superficie de la Tierra es Rusia. China, un país, dos sistemas, pero uno que funciona fantásticamente y el otro no, presa en la misma trampa, está tomando el camino correcto, peldaño a peldaño, primero la convalidación económica, que proporcionará irremediablemente la equiparación política y social en su tiempo. En fin, milagros del más extraordinario maridaje que han contemplado los tiempos. Milton Friedman y el comunismo, el invento del comunismo capitalista y la dictadura chilena. Vaya menos a trobar. Ambos con notables éxitos aparentes y tremendo costo hacia unas poblaciones sumidas en el desempleo, en la explotación y en la miseria durante largos periodos antes de propiciar despegues vertiginosos. Y los aplicadores discípulos de Friedman, que hoy dominan el pensamiento económico y que ahora a nivel global nos están imponiendo esa misma concepción inmisericordia y despiadada. ¿Qué cosas? Pero siempre lo ha tenido muy claro. Sea la que sea la ideología política con la que se gobierne, China es China. No importa en lo absoluto con qué ideología política se gobierne. Siempre China es China. Pero cuando se abre una puerta es muy difícil no ventilar la habitación entera. Los graves problemas de una sociedad que representa el 20% de la humanidad hacen necesario que los cambios se produzcan con gran sentido de la responsabilidad, pero hacia la inevitable equiparación con las sociedades más modernas, ya que una sociedad con su historia cultural y su peso en el concepto de las naciones no puede en modo alguno ser una singularidad ni caminar hacia destinos distintos de donde nos dirige la reflexión convivencial humana. Comilla, China es un gigante dormido. Dejar que duerma porque cuando se despierte moverá el mundo. Lo dijo Napoleón. Y gracias a Dios lo ha tenido narcotizado Mao durante mucho tiempo y el comunismo, ¿verdad? Ahora está despertando. Hoy es una profecía que hoy está cumpliéndose. Mao y sus locuras fue providencial para el desarrollo exponencial de Occidente sin competencia. Parece fuera, y el comunismo en Rusia, obviamente, parece fuera de toda discusión que el modelo más eficiente para la generación de riqueza en estos momentos de nuestro desarrollo cultural evolutivo es la economía libre basada en la libre empresa, la iniciativa privada, la propiedad privada, las leyes de mercado para la fijación de precios y producción, la protección jurídica de los intercambios, los estados democráticos y la apertura mundial al comercio entre las naciones. Comillas, el gran problema del capitalismo es el reparto desigual de la riqueza, mientras que el gran beneficio del socialismo es el reparto igualitario de la miseria. Cerrar comillas. Excluyendo a sus ideólogos y gestores que siempre prosperan mediante el latrocinio de los recursos públicos. Pero sin embargo,
Comillas, los ricos han sido más listos de lo que Marx creyó. Duró. La verdad es que sí. La verdad es que sí, el desarrollo económico de las sociedades occidentales ha sido de tal magnitud que de pronto la masa de los proletarios han dejado de ser proletarios en el sentido que Marx conoció. Ahora tienen coche, tienen casa, tienen a los hijos en la universidad, tienen obligaciones y ha destruido de base el concepto de proletario en las sociedades occidentales, por lo menos, que es el espejo del mundo en estos momentos. Ni tampoco Marx pudo pensar que la extensión de la riqueza por parte del capitalismo consiguiera, comillas, la transformación de los obreros en pequeños burgueses en atención a su poder adquisitivo y a sus hábitos de consumo. Cerrar comillas. Y consiguientemente que el sentido de la propiedad llegara a amplísimas capas de la sociedad. Y ni más ni nadie pudo pensar que, comillas, la alineación opulenta puede ser tan deshumanizadora como la alineación indigente. Puede ser igual de deshumanizadora la opulencia como la indigencia. Lo dijo Fromm. Y que veíamos todos en las sociedades desarrolladas a estos desiertos espirituales donde los únicos dioses sean el consumo y el dinero, sea cual sea su forma de gobierno y sea cual sea su ideología. Todos hemos llegado al mismo desierto espiritual, pensando solo en el consumo y pensando solo en el dinero. Sin embargo, sucede que este modelo funciona en algunos países y en otros no, que a algunos países les hace más ricos y a otros mucho más pobres, y no garantizamos en lo absoluto que pueda funcionar siempre y con serias dudas de que pueda ser una respuesta suficiente en nuestros futuros previsibles. Sucede también que la riqueza socialmente producida tampoco garantiza el bienestar de la colectividad, no ya el de toda la humanidad, ni siquiera el de la propia sociedad de origen. Sin embargo, lo contrario sí es cierto. Si no se produce riqueza, la colectividad entera es pobre. Lo único que con rigor puede afirmarse es que los países mayores y mejores productores de riqueza utilizan este sistema de valores y que a ellos les ha dado resultado hasta el momento. Comillas, el derecho del hombre a trabajar como él quiera, gastar o ahorrar lo que genere con su esfuerzo, disponer de sus propiedades, tener al Estado como sirviente, no como amo. Esa es la esencia de una nación libre. La dama de hierro, Margaret Thatcher. Será difícil que ninguna sociedad sea próspera sin estimular al máximo los tres grandes pilares sobre los que descansa la economía. Capital tangible, medios, capital humano, preparación y disposición, y capital cívico, solidez institucional y jurídica y concordia social. Lo repito, si queréis una sociedad y caminar hacia una sociedad próspera, necesitas esos tres elementos. Toda la sociedad necesita esos tres elementos. Capital tangible, medios. Medios para producir, medios para trabajar. Capital humano, preparación y disposición. Y capital cívico, solidez institucional y jurídica y concordia social. Y tal vez esta última, la más importante de todas, aun cuando en los presentes tiempos la industria de la inseguridad se ha convertido en un negocio de enormes proporciones y en continuado aumento. La angustiosa necesidad de producción de riqueza social nos está llevando a esta absurda cultura del consumismo extremo e innecesario, a configurar la cultura productiva de obsolescencia programada en plazos cada vez más cortos y perentorios, compulsivos tanto a la hora de producir como a la hora de consumir, de modo que de continuo nos vemos obligados a comprar el mismo objeto, a dedicar más y más tiempo de nuestra vida para obtener la misma cosa en un angustioso e infernal círculo sin horizonte distinto a su repetición infinita. Comillas. ¿Acaso la sociedad ha descubierto con falsos problemas materiales los verdaderos problemas del hombre para evitarle que reconozca la melancolía de su destino o la desesperación de su impotencia? Cernuda. Qué maravilla, ¿verdad? ¿Acaso la sociedad ha cubierto con falsos problemas materiales los verdaderos problemas del hombre para evitarle que reconozca la melancolía de su destino o la desesperación de su impotencia? Pero además, los continuos reequilibramientos del sistema producen angustias sin cuento. Son movimientos casi sísmicos que agitan la totalidad de la actividad económica en la búsqueda de nuevos equilibrios, los conocidos ciclos expansivos restrictivos y el anarcocapitalismo feroz que actualmente es moda universal, que sin razones aparentes lanzan mensajes de inseguridad y de temor a toda la población, derriban gobiernos, propician revoluciones violentas,
cierran empresas, arruinan economías, destruyen esperanzas, asolan el ahorro social, producen sensación de desconcierto e inseguridad, situación general que tiende a hacerse más pronunciada cuanto más participa en el juego global y cuanto menor control social se tenga de los agentes económicos que juegan su particular guerra de despropósitos con absoluta indiferencia por los costos sociales involucrados, solamente por su cuenta de resultados. El resto les da absolutamente lo mismo. Lo que Naomi Klein define bien en la doctrina del shock y que Stiglitz lo define también en Caída Libre, donde describen en extenso la reciente gran estafa del sistema financiero norteamericano al mundo entero. Y la humanidad deberá tener siempre presente una idea capital. Ningún sistema económico es bueno ni podrá tener futuro estable si no nos conduce a una sociedad justa, equilibrada, solidaria y responsable con todos y con cada uno de sus componentes. Y un orden jurídico, social y económico impecable. Y a sus ciudadanos preparados y comprometidos con su sociedad. Y a sus dirigentes altamente comprometidos con el bien común y severamente castigados por los despropósitos que cometan. Necesitamos que sean absolutamente responsables de los despropósitos. No puede ser que se destruyan sociedades enteras y que nadie es responsable y, en fin, entre todos la mataron y ella sola se murió, ¿verdad? Comillas. La economía tiene pocas leyes, muy pocas, pero algunas se cumplen de forma irremisible. Por encima de las leyes como de la demanda, repito, por encima de las leyes como la de la demanda, que también cuentan con excepciones, existe un principio de validez universal cuya evidencia se manifiesta una y otra vez en la historia de la humanidad. Es el referido al caos, según el cual en situaciones de caos político, jurídico, social, la actividad económica se paraliza sin solución. Resulta amargamente divertido reflexionar sobre los increíbles cruces y transposiciones conceptuales de la humanidad y pocos lugares más amargamente divertidos que los hechos económicos de nuestras sociedades, entre lo que se dice y lo que se hace, entre lo que se cree que es y lo que realmente es cualquier fenómeno económico. En este sentido, es conceptualmente inasumible e inentendible el hecho de que sociedades que han ensayado la supresión de la propiedad privada para beneficio colectivo sobre la base ideológica del materialismo histórico llegaran a ser casi una religión atea pretendidamente adoradora del bien común y la igualdad entre los hombres, conceptos convertidos en dogmas sin contestación posible, consiguiendo sobre nobles sueños de la razón humana el más despótico sistema que ningún dictador pudiera jamás soñar. El comunismo fue, en los países comunistas, una ideología de ultraizquierda, pero un gobierno de ultraderecha. La ultraizquierda para la exportación. A ver si les conducía al mismo sitio donde estaban ellos, a la miseria. Y que las sociedades partiendo del humanismo cristiano, es decir, del sentido trascendente de la vida, lugar de perfección, ya que se espera otra vida después de donde seamos juzgados por nuestros actos en esta, que es simplemente lugar de paso, basados convivencialmente en los derechos individuales libremente expresados y sujetos únicamente al derecho, es decir, un sueño trascendental ideológico, hayamos devenido al más torpe materialismo que han conocido los tiempos, donde el único sueño que parece restar es el consumismo por sí mismo, cuanto más mejor no importa de qué, y si es lo más caro y exclusivo mejor, y a la configuración de las sociedades más insolidarias que parecen tener como único objetivo la búsqueda del placer individual muy por encima de lo que el hedonista más atroz pudiera imaginar. Comillas. Hay muchas cosas más importantes del dinero, pero cuestan tanto, lo dijo Marx el inteligente, el Groucho. Comillas, el dinero no da la felicidad, pero provoca una sensación tan parecida que se necesita un especialista muy avanzado para verificar la diferencia. El otro genial de nuestro tiempo en este tipo de frases, Woody Allen. Bien retratada queda nuestra época con estas ingeniosidades, obviando que los valores supremos del hombre son y deben ser muy distintos y superiores. Y cierro aquí esta entrada y continuaremos. Un abrazo cordial para todos.